Hola, buen día, buena tarde, buena noche, dependiendo del momento en el cual estén viendo esta grabación. Estamos en el curso intersemestral Taller de Desarrollo Profesional Ética. Por aquí nos acompañan Tamara, Adriana, Jan, Mónica, Reina, Isabel y Ani, de forma sincrónica y de forma sincrónica ya lo estaban viendo el resto. Lo que vamos a desarrollar el día de hoy, lo que vamos a desarrollar el día de hoy, perdón, es el contenido de la unidad número 2 que se enfoca en principios y valores de la ética en psicología y vamos a ver la actividad que se va a realizar sobre ese punto. Y antes de empezar con eso, me regreso un pasito con la actividad de la unidad número 1. No sé si tuvieron alguna duda, alguna pregunta de cómo elaborarlo, tienen alguna inquietud sobre cómo se hace la actividad 1, la de la semana pasada. Ok, ok. Creo que no. De cualquier forma, si les llegan a surgir dudas, me mandan mensajito y lo reviso. Dime, Tamara, te escucho. Oiga, profe, yo sí la realicé, pero no la subí. No sé si ahí la pueda subir hoy o sí, Sí, sin sí, problema. sí. Sí, sin problema. Y también para todos. El curso intersemestral está hecho para poderlos apoyar, entonces pueden subir todas sus actividades hasta el último día del curso. Yo les recomiendo que lo dosifiquen para que no se queden con todo hasta el final, pero pueden entregarlo todo hasta el último día, no se preocupen. Nada más no lo hagan todo hasta el final porque se les va a juntar toda su actividad, pero yo lo reviso. Ok, Y muchas gracias. gracias a ti, Tamara. Y funciona igual que las actividades en la asignatura normal. O sea, en menos de 48 horas, 72 horas, ya quedó evaluado. Muy bien, pues vamos a empezar. Voy a compartir pantalla y vamos revisando los elementos. A ver, ahí va. Bienvenidos a los que acaban de llegar. Muy bien. ¿Ya está compartiendo pantalla? Ya, profe. Perfecto. Bueno, les preparé una presentación para abordar el tema que estábamos revisando y poder ir avanzando. Nada más de un segundito. Aquí está. La sesión pasada revisamos los conceptos básicos de la ética y dentro de esos conceptos básicos veíamos lo que era la moral, lo que era la ética, lo que era la bioética y también veíamos lo que era la deontología, que son como los elementos básicos para poder entender estos temas. Veíamos de forma muy simplificada que la ética es universal, atemporal y que trata de dar una solución a un problema sin importar el lugar o la zona. Mientras que la moral sí es más contextual, depende de factores más particulares. Veíamos las ramas que se relacionan con la psicología y la ética. Veíamos cuál era el vínculo entre la ética y la psicología, los tipos de ética que podíamos presentar. Algunas ramas, no son todas, pero algunas ramas que se vinculan mucho con la ética, como es la bioética, encargada de cuestiones de la vida, muy relacionada con ustedes. La axiología, que es la teoría del valor, que es a lo que le damos importancia. Y la deontología, que es el deber ser. En otras palabras, cómo se debe de comportar una persona en la carrera de psicología. Muy bien. Eso fue lo pasado. Si tienen dudas o preguntas sobre esos temas, me pueden mandar correo o pueden revisar la grabación 1. Lo que vamos a ver ahorita es los conceptos de principio, valores y buenas prácticas dentro de psicología, en concreto dentro de la ética en psicología. Vamos con la primera palabrita que suena como común, pero luego puede tener otro significado. Cuando ustedes utilizan la palabra principio, ¿a qué nos referimos? ¿Qué son los principios? ¿Se les ocurre algo? ¿Qué serían los principios? ¿O qué es un principio? Piénsenlo, piénsenlo. Porque, por ejemplo, cuando iban en el primer semestre de la carrera decían, voy en el principio de mi carrera. O también cuando están iniciando un libro, dicen, voy en el principio del libro. Pero también hay otro significado, que es, por ejemplo, mis principios son estos. O yo me baso principalmente en este otro aspecto. Y más o menos por ese segundo concepto es con el que nos vamos a referir ahorita. Cuando hablamos de principios, nos referimos a,
bueno, esto es lo de la ética, perdón. Cuando hablamos de principios nos referimos a aquello que va antes de lo demás y debe guiar la acción de las personas. Cuando decimos que alguien, por ejemplo, decimos, es que es alguien de principios, quiere decir que es incorruptible, que pase lo que pase, se va a guiar con esos principios. Es como en matemáticas, que tienes los principios básicos de la suma, la resta, y ya después salen todas las operaciones. Pues igual, los principios en ética es aquello que siempre tiene que estar contemplado al momento de llevar a cabo tu labor en psicología. En otras palabras, sin importar si se van a dedicar a psicología clínica o educativa o a cualquier otra rama de la, bueno, área, perdón, de la psicología, sí o sí tienen que orientar sus acciones con estos principios. Es como si fueran unos lentes que hace que todo lo vean de determinada manera. Estos principios están contemplados en diferentes manuales. Ahorita los que estoy retomando directamente es de la Asociación Mexicana de Psicología. Pero estos son los elementos que tienen que tomar en cuenta cada vez que se toma una decisión en psicología. El primero de ellos, y es como el rector, es como el principal, es garantizar el bienestar del paciente dentro de los límites de la práctica profesional. O en otras palabras, en todo momento y en toda circunstancia, tenemos que buscar lo que sea mejor para el paciente hasta el límite de lo que nosotros podemos hacer como psicólogos. Voy a frenarme tantito en este, lo vamos a ir explorando. Vamos a ver. Les voy a mencionar una característica y necesito que me digan si le corresponde al psicólogo o no le corresponde al psicólogo. Llega un paciente y él considera que tiene autismo, ya es una persona mayor, ya tiene 30 años, pero él considera que tiene autismo. Entonces el psicólogo hace una, bueno, le hace las pruebas para determinar si tiene autismo o no tiene autismo. Y lo hace con profesionalismo y lo hace con mucha exactitud. ¿Sí le corresponde al psicólogo hacer eso o no le corresponde hacerlo? ¿Qué piensan? Pues sí, sí le correspondería. ¿Por qué sí le corresponde? Adelante, Mónica, te escucho. Gracias, profesor. Según yo, pues es parte del trabajo del psicólogo, sin embargo, sí debe de haber un complemento por la parte de neurología. Entonces, debe de ser un diagnóstico multidisciplinario, según yo. Perfecto, Mónica, sí tienes toda la razón. Tiene que ser un abordaje multidisciplinario. Me parece perfecto. Muchas gracias. Muy buena participación. Vamos a utilizar otra pregunta. Ahora, llega un paciente con ustedes que les dice que tiene depresión. Y tiene depresión porque perdió su trabajo y lo dejó su pareja hace 2 meses. Y está muy, muy deprimido. Es responsabilidad del psicólogo prestarle dinero para que pueda pagar sus alimentos, pagar su vivienda y demás, ¿o no? No, ¿Por qué no, Adriana? Piénsenlo, piénsenlo todos, ¿por qué no? O sea, sí, la respuesta es no. pues, ajá. Siento que eso ya estaría involucrando al psicólogo y al paciente como que muy íntimamente y eso pues como que no está permitido. Perfecto, Mónica. Mónica, Adriana, perdóname. Perfecto, Adriana. Sí, de hecho, lo que menciona Adriana es correcto. Además, me voy a regresar tantito. Es lo que les decía, una cosa es la ética personal, que es lo que tú consideras que es correcto como persona. Otra lo que es la ética profesional, que es lo que tú tienes que hacer como profesional de la psicología. Y otra tu ética laboral, que es cumplir con el reglamento y las instrucciones de tu trabajo. En este caso, dentro de las funciones de un psicólogo, en ningún momento está prestar dinero, ni ayudar, económicamente, ni prestando una casa a un paciente. Uno, se rompe el vínculo entre paciente y psicólogo. Y dos, ya no incumbe a la responsabilidad del psicólogo como tal. Puedes ser una buena persona, pero ya dejas de ser un psicólogo serio. Entonces, para que lo tengan contemplado. El segundo elemento que hay que tener en cuenta, aparte de este de guiarnos todos con el bienestar, es el respeto a la dignidad de las personas. Va muy pegadito de la mano. ¿Qué es la dignidad? Ok, es un concepto muy, muy complejo, pero lo podemos definir de la siguiente forma.
La dignidad es reconocer que la otra persona tiene derechos y tiene libertad. Cada vez que yo reconozco que una persona tiene derechos y tiene libertad, estoy reconociendo que tiene dignidad y por tanto le estoy dando un trato humano. Si ustedes le quitan la dignidad a las personas, automáticamente están violando sus derechos humanos y los están tratando como animales o cosas. Y eso es algo de lo peor que pueden hacer en psicología o en cualquier otra, o en cualquier otra disciplina o en cualquier otra parte. Siempre que ustedes actúen dentro de la psicología, lo tienen que hacer con respecto a la dignidad. Vamos a ver. Los contrata un dueño de una escuela en el área educativa, los contrata el dueño de una escuela y les dice, es que mira, mis alumnos tienen trastornos en el desarrollo y les cuesta mucho trabajo ir al baño. Les cuesta mucho trabajo ir al baño. Por lo tanto, quiero que me ayudes a educarlos para que hagan en el campo cuando los saquemos con correa. ¿Permitido o no permitido? Bueno, No, no, no está permitido. no, no para nada, no, no para nada está permitido. Porque lo estás tratando como un animal. Y no es que los animales tengan menos valor, pero no le estás dando el respeto que tiene que tener como persona. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando le aplicas una prueba a una persona sin su consentimiento informado. También le estás quitando la dignidad. También cuando le aplicas un procedimiento sin que la otra persona sepa, le estás quitando la dignidad. Entonces, toda aportación que ustedes hagan en psicología tiene que mediarse por la dignidad, el respeto a los derechos de las personas. Esto ya lo pueden ver ustedes en la Declaración de Derechos de las Personas, en la Declaración de Bioética, en el artículo primero constitucional o en los códigos de ética del psicólogo. También integridad en las relaciones, que es algo que nos mencionaba esta Adriana. En todo momento se tiene que manejar un ambiente de cordialidad, un ambiente de respeto y que no se rompan los lazos afectivos entre paciente y psicólogo, o sea, que hay un respeto y una línea clara entre las funciones de cada uno. Si un psicólogo empieza a andar con una paciente o una paciente empieza a andar con un psicólogo, como sea, con una psicóloga, porque se enamoraron, digamos, moralmente quizás sea correcto, moralmente, temporalmente, pero éticamente no, ya dejas de actuar como un psicólogo y automáticamente ya no estás fungiendo como un psicólogo y tu opinión médica ya no va a tener el mismo peso. ¿Por qué? Porque ya no está siendo objetivo. También tenemos que tener una responsabilidad hacia la sociedad y a la humanidad. Este es un concepto un poco más complejo. ¿Por qué más complejo? Porque hay una frase que dice que si un psicólogo no apoya o no contribuye al cambio de las circunstancias sociales de las personas, en realidad solamente es un motivador. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes saben que en la actualidad hay muchos casos de burning, de personas que se queman por el estrés laboral, por la sobrecarga de trabajo, y solamente en el área laboral apoyan para generar técnicas de control del estrés, pero no ayudan a mejorar las condiciones del trabajador, solamente están haciendo coaching o están haciendo un apoyo al paciente, pero dejan de ser psicólogos. El psicólogo tiene que tener un apoyo social y un apoyo hacia la humanidad, ya sea de forma directa o con investigación. Y bueno, estos principios están dentro de la Asociación Mexicana de Psicología en el Código de Psicología Mexicana. Ok. Cada vez que ustedes tomen una decisión, tienen que estar pensando en estos valores, pero no en estos valores, en estos principios. Es como si fueran una lente especial para que puedan ir como midiendo las acciones. Bueno, se les llama principios porque es lo que va antes de cualquier técnica, antes de cualquier escuela, antes de cualquier corriente, tenemos que enfocarnos en esto. Si les parecen muy complicados, lo podemos sintetizar en lo siguiente. El psicólogo tiene que respetar la dignidad de las personas y la libertad de las personas. Y ya después viene lo demás. Pero bueno, sobre este primer punto, que serían los principios de psicología, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta?
No, gracias, profe. Ok. Aprovecho, voy a hacer una pequeña pausa para decirles la palabra clave para el pase de asistencia. Les comentaba que las clases sincrónicas las pueden ver las grabaciones o pueden ver las pueden ver en directo. Y cada vez que lo haga, va a tener una palabra clave para que puedan pasar asistencia. En este caso, la palabra clave que vamos a revisar es la palabra morado. Entonces ponen su nombre y donde les pida la palabra clave, nada más escriben la palabra morado. La pueden escribir ahorita, si les entra mucho la ansiedad, o la pueden escribir durante todo el día. Va a estar todo el día abierto el, este, el pase de lista. De hecho, toda la semana va a estar abierto, nada más para que lo puedan colocar. Muy bien. El siguiente punto de la segunda unidad son los valores en psicología. Y la palabra valor es un concepto un poco amplio. ¿Por qué? Porque cuando decimos mi celular es muy valioso, nos podemos referir a que es muy caro. Y cuando decimos que esa persona es muy valiente, tiene mucho valor, nos podemos referir a un aspecto moral o un aspecto ético. Entonces la pregunta es, ¿a qué denominamos valor? ¿O qué es lo que entendemos por la palabra valor? Y Javier Echeverría es un filósofo y una persona encargada de la axiología, o sea, teoría del valor, señala que existen 12 tipos de valores esenciales, o sea, 12 cosas que las personas valoran. Cada uno las va a valorar diferente. Cada persona valora, valor es igual a querer algo o apreciar algo. Todas las personas valoramos y apreciamos cosas diferentes. Dependiendo de qué apreciemos y qué valoremos, van a ser los tipos de valores que tengamos. Aquí les pongo los 12, los vamos a ver de forma muy rápida. Y ahorita me señalan cuál de estos 12 creen que tenga la psicología. Los valores básicos los poseemos todos como seres humanos porque son los valores de la vida. Si no tenemos valores básicos, prácticamente estaríamos muertos. Los valores básicos son, por ejemplo, el valor de la felicidad, el valor de la nutrición, el valor de la cordura, el valor de la limpieza. Son cosas que si no las tenemos terminaríamos muertos. Por ejemplo, una persona que no tenga el valor de la limpieza en absoluto va a terminar adquiriendo una infección y se va a terminar muriendo. O una persona que no esté cuerda y no tenga un sistema de apoyo va a terminar haciendo un daño para su propia vida. Entonces, el valor básico es algo que todos tenemos y es lo que nos permite estar vivos. Junto con ellos tenemos los valores epistémicos. Los valores epistémicos son los valores del conocimiento. Es decir, que las personas que valoran más el conocimiento, la adquisición de saberes, la precisión, la exactitud, la objetividad, son los que tienen este tipo de valores epistémicos. Piénsenlo, ¿qué tipo de profesiones creen que tengan valores epistémicos? O sea, que se preocupen por el conocimiento, por la precisión, por la exactitud. ¿Quiénes podrían ser? ¿Los abogados? ¿Puede ser? Los abogados, claro, claro, claro. Sí, muy, muy buen ejemplo. Los abogados tienen que tener valores epistémicos para las leyes, la determinación de casos, etcétera. La medicina, sí. Todos los profesores tienen valores epistémicos. Piénsenlo así. Yo soy su profesor ahorita del curso de taller de desarrollo profesional ética. Si yo no supiera ética, por más que les hable bonito o trate de hacer la clase amena, si no sé ética, pues ¿para qué estamos aquí? Entonces los profesores tienen que saber su tema y demás. Entonces todos los profesionales tienen que estar por allá. Los ingenieros, perfecto. De hecho, con lo que menciona Mónica, vamos a saltarnos a los otros. Junto con los valores epistémicos, tenemos los valores técnicos. Los valores técnicos son los que se preocupan por hacer las cosas más eficientes y hacer las cosas que funcionen de la mejor manera. Los valores técnicos son los que buscan hacer las cosas de una forma más rápida y y más fácil. Por ejemplo, los ingenieros, aparte de tener valores epistémicos, tienen valores técnicos. Luego algunos de ustedes que tienen hijos, yo también tengo hijas por ahí, cuando vemos un celular o demás y vemos que los niños le mueven con mucha facilidad,
llegamos a decir, no, hombre, es que ya traen otro chip, ya ellos ya le saben a eso de la tecnología desde que nacen. Y pues sí, no dudo que sus hijos sean inteligentes, pero el principal logro de que puedan manejarlo tan fácil es que un ingeniero con valores técnicos hizo que el aparato fuera fácil de usar. Entonces, ingenieros, técnicos, cocineros, cualquier cosa que tenga una técnica va a tener valores técnicos. Por otra parte, los valores morales. Ah, aquí tengo un mensajito. Denme un segundito. Efectivamente, muchas gracias. La enfermería son valores técnicos. Hay una técnica para poder poner una inyección y todo aquel que haya recibido una inyección de forma incorrecta, pues sabe a qué me refiero. Y también hay técnicas dentro del quirófano, hay muchas técnicas que se tienen que aprender no solamente teóricamente, sino en la práctica. Tienes que aprender a hacer muchas cosas. Los valores morales son los que buscan estar de acuerdo con la moral del tiempo, la moral en turno. O sea, son los que valoran mucho las costumbres, las tradiciones y que todo se haga de una forma muy similar. Todos nosotros en algún momento tenemos valores morales, como cuando decimos, no, es que antes así no era la gente antes era más limpia, más educada, son valores morales. Bueno, los valores estéticos que tenemos por acá son los que se preocupan por el arte y la belleza y la limpieza. Entonces, por ejemplo, un artista, un pintor, una persona encargada de marketing va a tener valores estéticos. Los valores ecológicos son los que se preocupan por el medio ambiente y la preservación de las especies. Un biólogo, un abogado ambientalista estaría también por aquí. Y transversalmente muchas carreras. Económicos, perdón que vaya un poquito rápido, pero lo podemos ver después con más calma. Los valores económicos son aquellos que van a preocuparse por generar recursos y repartir recursos. Por ejemplo, ¿qué persona tendría que tener valores económicos para generar recursos y administrar recursos? ¿Qué tipo de persona? O más bien, ¿qué profesión o qué trabajo tendría que tener este tipo de valores? Por ejemplo, un contador. Un contador tendría que tener valores económicos, un economista, un empresario y demás. Aquí nos dice esta Mónica, efectivamente, los financieros, los que hacen todas estas tablas de cuánto vas a pagar y todo esto, los de vendedores de seguros también tienen que tener valores económicos. Los jurídicos son los encargados de la impartición de justicia. Son los que buscan que cada persona tenga lo que le corresponde. Y aquí pasa algo muy interesante. Un abogado, por poner un ejemplo, un abogado, ¿qué valores tendría que tener más fuertes? ¿Los valores jurídicos o los valores económicos? ¿Cuáles piensan que tendrían que tener más fuertes un abogado? ¿Los jurídicos o los económicos? Ambos, yo considero. Muy bien, muy bien. Sí, tendría que tener ambos, sí, pero el principal es jurídicos, porque el abogado aboga porque se cometa justicia. Uno de los grandes problemas que Ok. tenemos en la actualidad es que los abogados, al igual que otras profesiones, valoran más el aspecto económico. Igual que los políticos tienen que buscar como una armonía en el país para que todo marche bien, pero si le interesan los económicos, pues va a haber desfalco de dinero, va a haber reducción de presupuesto a servicios sociales, etcétera. Entonces, no es que sean malos los valores económicos, pero si eres un político o un juez, tendrías que preocuparte por la justicia o por la política. Bueno, los valores militares son los que van a buscar la protección del Estado por medio de las armas y por medio del control, militares directamente, marinos, policías no, los policías son jurídicos porque buscan la justicia, si no pasan cosas muy feas. Los religiosos que son los que buscan o los que priorizan la vida en el más allá, los que buscan comprender los misterios de la existencia, etcétera. Un sacerdote podría tener valores religiosos, pero también un monje budista podría tener valores religiosos. Y los valores sociales, ya para culminar con esto, son los que les interesa las relaciones sociales, la fama, el éxito, el reconocimiento, etcétera. Cada persona, cada persona va a buscar en cuál de estos metas se va a enfocar
y todas son válidas. Cualquiera puede acceder o cualquiera puede buscar alguna de estas metas. Sin embargo, dependiendo a qué te vayas a dedicar, hay unas que son más adecuadas que otras. Por ejemplo, no sería bueno que un científico, que un epistémico, tuviera valores principalmente políticos, porque no haría ciencia, sino haría política. Y no es correcto que una persona que tiene valores militares tuviera como principal misión los valores estéticos. Se contradicen. Entonces, cada persona tiene que buscar los valores que le corresponden. De hecho, ya ahorita ustedes pueden hacer como un pequeño test y valorar cuál de estos son los que a ustedes más les importa en la ética personal de cada uno. Pero ahorita no estamos en el nivel de la ética personal, sino en el nivel de la ética profesional. Y aquí les pregunto, de estos 12 valores, ¿cuáles creen ustedes que tendrían que estar dentro de los tres primeros de un psicólogo? O sea, ¿qué valores tendría que tener sí o sí un psicólogo de estos que están aquí? Piénsenlo, piénsenlo. Bien, 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 bien. Vamos a ir descartando en lo que van escribiendo, vamos a ir descartando. Militares. Un psicólogo no necesita ser militar. Puede ser militar, pero no necesita ser militar. Muy bien, vamos con esto. Mónica nos dice, valores epistémicos, claro que sí. Los epistémicos son fundamentales para un psicólogo. Si ustedes no conocen el manejo del DSM-5, las psicopatologías, las técnicas, etcétera, no van a poder ser psicólogos. Si no saben distinguir entre una ciencia y una pseudociencia, no van a ser psicólogos. Por eso tienen que hacer exámenes, trabajos, bla, bla, bla. Básicos, efectivamente, Mónica, los básicos son vitales porque permiten que una persona se desarrolle sanamente, que se respete su dignidad, etcétera. Morales, aquí ya vamos a empezar con un poquito de cambio. Los valores morales son importantes, sin embargo, no necesariamente para el psicólogo. Por ejemplo, un valor moral sería que bueno, un valor moral sería que las personas no tuvieran tatuajes, porque moralmente está mal visto. Bueno, ya está bien visto, ¿no? Pero un psicólogo no puede juzgar a alguien por tener un tatuaje, ¿no? Eso va más hacia otros aspectos. Entonces, si tendríamos básicos, si tendríamos epistémicos, y uno que luego parece que no, pero sí tiene mucho que ver, son los valores técnicos. ¿Por qué? Porque ustedes dentro de la carrera están aprendiendo técnicas de entrevista, están aprendiendo técnicas de diagnóstico, están aprendiendo técnicas de muchas cosas, técnicas de entrega de resultados que tienen que elaborar para ser lo más eficientes posibles. Si recuerdan sus asignaturas, por ahí recordarán muchas técnicas que han aprendido, ¿no? Como el proceso de evaluación o los pasos de una entrevista. Son elementos técnicos, entonces son los vitales. Obviamente, al psicólogo también le interesa generar dinero, pero no es su función principal. Pueden ser psicólogos muy ricos, pero la misión principal del psicólogo no es generar dinero, sino cuidar la salud de los pacientes a través del conocimiento de la psicología y las técnicas psicológicas. Entonces, en concreto, cuando hablamos de valores, los valores principales del psicólogo serían los básicos, los epistémicos, los técnicos y los sociales. Aquí pongo los sociales hasta el último, porque son habilidades blandas, el saber hablar, el saber comunicarte, el saber transmitir una idea. Son elementos que también son valiosos en un psicólogo, aunque los tres primeros son los principales. Ahora, cuando ustedes tengan que tomar una decisión ya en el campo de la psicología, aparte de los principios que ya vimos, que son los de acá, también se tienen que enfocar en los valores. Vamos a poner un ejemplo. Un padre de familia les dice, oye, ¿sabes qué? Te ofrezco 50,000 pesos. Te ofrezco 50,000 pesos, pero necesito que digan los resultados de la prueba de mi hijo, que es superdotado, que su IQ está arriba del promedio, para que lo pueda meter a estudiar a una escuela de prestigio. ¿Se tiene que hacer o no se tiene que hacer? No. No. ¿Por qué no? Vamos a ver, a esto se le llama pugna axiológica. Pugna axiológica es lucha entre valores. Entonces, ¿qué valores estarían peleando en esta decisión?
O sea, hay dos puntos. Si acepta el dinero, está ganando uno. Si no acepta el dinero, está ganando otro. ¿Cuál sería la lucha de valores que estaría presente? Los económicos y Ajá, eh, ay, ¿qué era? Em, epistémico. perfecto, muy bien. Sí, porque está la lucha entre aceptar dinero por dar un mal diagnóstico o ser objetivo, ser claro y ser preciso en mi diagnóstico. Y dado Ujú. que somos psicólogos, nos vamos por los epistémicos. Muy, muy bien, muy bien. Este es como el rango que tienen que tomar. Ahora, nuevo caso. Les dice un padre de familia, oye, ¿sabes qué? Necesito que le hagas un unas pruebas a mi hijo para saber si tiene dislexia. Y si lo haces bien, te voy a dar un bono de 30,000 pesos. Si haces bien tu trabajo en el tiempo adecuado. ¿Ahí estaría mal recibir el dinero? No, No, para nada. ¿Por qué? Porque está cumpliendo con el aspecto epistémico y el económico es un extra, o sea, no pasa nada. Eso es para que vayan valorando y también a nivel personal. Muchas veces cuando nosotros ya a nivel personal estamos tomando una decisión, podemos decirle a alguien, es que está muy barato, ¿por qué no lo compras? Pero es que a la otra persona no le interesa que esté barato, sino que esté bonito, porque le interesan los valores estéticos. Eso ya es a nivel personal. Bueno, y por último, tenemos las buenas prácticas en psicología. Las buenas prácticas son elementos adecuados que tiene que hacer el psicólogo, apegados a los principios y a los valores del psicólogo, y son elementos que continuamente tienen que desarrollar. Se les llama buenas prácticas porque para que se cumplan lo tienen que realizar continuamente. Entonces, dentro de su labor, tienen que acostumbrarse a hacer este tipo de acciones para que no se caigan en malas prácticas y se generen vicios de la profesión. Las más usuales de las buenas prácticas son la confidencialidad. La confidencialidad es que tienen que acostumbrarse, desde ahorita que son estudiantes, a mantener la confidencialidad de sus pacientes. Sé que hay muchos memes y muchos chistes sobre el modo chisme y demás, pero no. Hay que respetar la confidencialidad de los pacientes porque es respetar su dignidad. ¿Puedo compartir información de un caso de un paciente? Sí, si lo manejo como un estudio de caso. Para que sea un estudio de caso, tengo que cambiarle el nombre a los pacientes para que no haya una afectación por el uso de los nombres. Y también tengo que cambiar los datos que lo vuelvan como más evidentes, dirección, edad, profesión, para que no sea rastreable. Y solamente con fines epistémicos, no con fines de chisme. Otra buena práctica que tienen que llevar a cabo es el consentimiento informado. Y aquí les comento, además de ser una buena práctica en psicología, también es un aspecto legal que ya se pide por el artículo 6, 7 y 8 de la Constitución. Adelante, Mónica, te escucho. Perdón, aquí me surge una duda. Ujú. Yo trabajo en un hospital del IMSS y después de la pandemia pusieron un área de psicología para trabajadores por la situación, porque detonó en muchas circunstancias pues desfavorables para quienes trabajamos en hospitales 100% COVID. Entonces, a partir de ahí, se gesta como una nueva área, la psicología para trabajadores. En un inicio se nos hacía ir forzosamente una vez por semana por salud propia. Ahorita que ya bajó lo de la pandemia, queda esta área de psicología y platicando con la psicóloga, me comentaba que su jefa le pedía precisamente eh, el historial de todos los pacientes, o sea, que ella veía que es de todos los trabajadores propiamente. Sin embargo, ella no lo va a utilizar para hacer ni un estudio de caso, ni tampoco, pues vamos, para aportar algo bueno, sino lo que quiere es como, yo lo veo como una cacería de brujas, ¿no? Como Entiendo, para entiendo. ver a quién puede sancionar, a quién puede, no sé, es como una situación un tanto desagradable. Aquí la psicóloga se negó a darle por completo los datos y lo que hizo fue algo parecido, pero ella lo que hizo fue, pues sí te tengo que dar los nombres reales,
pero nada más te voy a dar como los diagnósticos. No te voy a poner todo el historial de lo que me están contando, de lo que está sucediendo, etcétera. ¿Hay alguna ley que avale esto? Sí, sí, sí la hay. De hecho, vamos rapidito. A ver, artículo 6. Ay, pero me falta poner ese peón. Sí, a ver, primero, la información que se está obteniendo de esa forma es ilegal, por tanto no cuenta como una prueba para ningún tipo de despido, ni mucho menos. Hizo muy bien el personal de psicología. Se está cometiendo una mala praxis y aparte están violando derechos humanos, que es el derecho a la confidencialidad y el derecho al manejo de la información. Esto ya tiene que ver directamente con derecho, pero pues no afecta en nada. Estoy esperando, estoy avanzando al artículo 6. Le había puesto para que me lo abriera directo, pero no me lo mandó. A ver, ya casi llego, ya casi 4, 5 y 6. Aquí está. Ok. La manifestación de idea no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque, ajá. Aquí está. Toda persona tiene derecho al libre acceso a la información. Ujú. ¿Dónde está? Perfecto. Después de la impresión del artículo, el derecho de acceso a la información. Entidad o órgano de los. Dame un segundo. Se refiere a la vida. Aquí está. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. Toda persona sin necesidad de acreditar, ajá, bueno, para no hacer cuento largo, artículo 6 y artículo 7 constitucional maneja el derecho a el respeto a la información personal. De hecho, después de eso, siempre tiene que aparecer el consentimiento informado. Si a ustedes en una institución de salud o en alguna parte no les dan un consentimiento informado, se está cometiendo un delito. Un delito que inclusive puede tener hasta consecuencias de pérdida de cédula profesional o cosas más graves. Y ya en cuestiones de laborales, como lo que mencionaba Mónica, no te pueden despedir por eso, porque de entrada la información es incorrecta. Lo que pudo haber hecho la psicóloga, así de mala onda, lo que pudo haber hecho es informarles a ustedes, decirles, mira, yo te voy a dar el servicio de psicología, sin embargo, te comento que la información que me des se la voy a compartir a mi jefa. No es lo ideal, ¿no? Pero ya con eso ya podría ya compartir la información. Y tiene que estar por escrito. Eso también se los comento a ustedes para cuando lleguen a hacer sus prácticas en psicología, siempre que hagan un consentimiento informado que sea por escrito, porque no hay mejor prueba que el papel. Entonces, para tener como un aval. Pero bueno, va. Este, Muchas gracias. no, ¿de qué? De hecho, ahí en el mismo canal de donde voy a subir esto, hay un apartado donde exploramos los primeros 29 artículos de la Constitución. Les va a servir mucho. Bueno, es competencia. La competencia se refiere a estar capacitado para atender a determinado paciente o determinado caso. Muchas veces se puede presentar que una persona no esté capacitada, pero por el deseo de tener el dinero o de no perder el cliente, lo va a atender. Y eso es muy nocivo para el paciente y también se puede caer en mala praxis profesional. Aquí lo recomendable es, si tú no te especializas en un tema o no te sientes capacitado, canalízalo con un experto o capacítate tú constantemente para evitar este tipo de acciones. Sobre este aspecto, pregunta, ¿ustedes actualmente, cómo se encuentran, pueden aplicar diagnósticos? ¿Pueden hacer diagnósticos? No, bueno, yo No. no me considero así. Sí, no se consideran todavía capacitados y no, legalmente no pueden. Necesitan tener la cédula para poderlo hacer. Y por eso cuando hacen los diagnósticos o cuando hacen este tipo de cosas, necesitan estar acompañados de un psicólogo que sí esté certificado, porque apenas están aprendiendo. Y también, por ejemplo, en la Ciudad de México se necesita maestría en psicología para poder dar terapia. En la Ciudad de México, en el Estado de México, no. Ahí no se necesita la maestría. Efectivamente, para la Ciudad de México. Para la Ciudad de México se necesita una maestría en psicología clínica. Para el Estado de México no. Es que cambia mucho de estados. Ok, relación terapéutica. No, perdón. Evaluación y diagnóstico informado. Ya llevaron materias sobre cómo llevar a cabo un diagnóstico y la evaluación y cómo entregar los resultados. Para que sean humanitarios, esté basado en evidencia y sean objetivos. No nada más decir al tanteo, pues yo creo que tiene esto, porque entonces dejan de ser científicos y pasan a ser una persona que opina entre más.
La relación terapéutica, que tiene que ser el vínculo paciente-psicólogo, con el debido respeto, el debido cuidado, sin sobrepasarse en ningún momento. El cuidado en la intervención para hacerlo de la forma más digna y respetando los derechos humanos. Todo lo que se lleva a cabo se tiene que llevar a cabo un registro y una documentación ordenada para no cometer errores. Esto es muy importante porque imagínense que tienen, de hecho ocurre mucho en hospitales, tienen 30 pacientes y no tienen las historias clínicas, hay un mega problema ahí. Entonces esto lo tienen que tener bien ordenado y en caso de ser la primera vez, hacerlo correctamente. Respeto a la diversidad. Esto es súper importante porque muchas veces se llega a discriminar gente. Por ejemplo, yo les comentaba, el diagnóstico de mujeres con autismo es casi nulo, pero es porque se discrimina a las mujeres con autismo. Porque como no tienen los síntomas o no tienen las conductas típicas de un hombre con autismo, se dice que no tienen autismo, cuando en realidad es que ellas aprendieron a enmascarar mejor y es un problemón actual esto. Y resolución de dilemas éticos. Esta es una capacidad que vamos a ver en la unidad número 3 y 4, que es frente a una circunstancia dada, cómo actuar. Porque ahorita todo suena muy bien, suena los principios, los valores, las buenas prácticas, pero cuando ya estén en una circunstancia como la que dice Mónica, en la que su jefa les diga, oye, pásame los informes de los pacientes para hacer cacería de brujas, ¿qué vas a hacer? Porque también es tu trabajo y lo vamos a ir mediando. Pero bueno, estas son las buenas prácticas. En concreto, lo que vimos en la segunda unidad fueron los principios en psicología, los valores y las buenas prácticas. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta sobre alguno de estos elementos? Por aquí tenemos un mensajito. Ok. Repito la palabra especial para que la pongan en el pase de lista, que es morado. Y voy a continuar. Ya nada más para culminar. En esta segunda actividad que la pueden desarrollar hoy y mañana, que son los días que tenemos, más bien mañana que tenemos la clase asincrónica, pero la pueden desarrollar cuando ustedes quieran. ¿Qué van a hacer? Van a crear un mapa conceptual. En este mapa conceptual van a explorar los tipos de valores desde la taxonomía de Echeverría, que son los 12 que acabamos de ver, y van a colocar un ejemplo en cada uno de los puntos que se relacionen con psicología. O sea, van a hacer un mapa conceptual con estos elementos, explicando en qué consiste cada uno de forma breve, y si se relaciona con psicología, dar un ejemplo. Por ejemplo, yo me voy a ir al lado de derecho para no arruinarles la actividad. Yo hago mi mapa sobre los valores, los conceptos, y luego digo, epistémicos. Un abogado necesita conocer las leyes y los tratados internacionales para una buena práctica de la abogacía. Algo así, pero con psicología. Es lo que tendrían que hacer. Después, en el segundo punto, van a señalar 4 principios de la psicología de los que vimos y cómo se relacionan directamente con la labor del psicólogo. Entonces, el principio de dignidad o el principio de benevolencia y una circunstancia en la cual ustedes lo puedan identificar. También van a explicar cómo se diferencia una buena práctica de una mala práctica en psicología y cómo se relaciona con el código de psicólogo o con algún elemento de ellos. Y para culminar, van a explicar la diferencia entre ética personal y ética profesional, lo que les mencionaba. Una cosa es lo que ustedes consideran valioso y otra cosa es lo que considera valioso la profesión. Y para culminar, van a contestar a la siguiente pregunta desde su propia reflexión. ¿Un psicólogo siempre sabe la manera correcta de comportarse? Sí, no, pero principalmente por qué. Y con ello terminaríamos la actividad. ¿Sobre el desarrollo de la actividad tienen alguna duda, alguna pregunta? Ok, esto lo van a hacer en un documento Word y lo suben igual al espacio correspondiente. Tienen el tiempo todavía para hacerlo, lo pueden hacer en el momento que ustedes gusten y con esto ya tendríamos la segunda parte. En la tercera unidad ya nos vamos a ir directo a los códigos para verlos a profundidad y en la última vamos a ver los dilemas éticos en diferentes áreas. Muy bien. Bueno, si no hay más dudas o preguntas, vamos a terminar aquí la sesión. Voy a subir esto en la tarde para que lo puedan consultar y revisar y también voy a subirles la presentación para que la puedan consultar en cualquier momento. Les agradezco mucho su esfuerzo
y que se haya podido conectar a esta hora. La próxima sesión va a ser en la noche para variarle una y una para que la puedan revisar todos en algún momento. Si tienen alguna duda, me pueden contactar por correo y con todo gusto los puedo apoyar. Cuídense mucho. Y si lo están viendo a distancia, te deseo un bonito día, una bonita tarde o una bonita noche. Hasta luego. Y cuídense mucho todos los demás. Gracias a ti, Mónica. Gracias, Tamara. Gracias, Reina. Gracias, U1336. Y gracias, Adriana. Cuídense mucho. Dejo de grabar, pero me quedo aquí otros minutitos por si alguien tiene otra duda. Hasta luego. Bye, bye.